En el marco del segundo Congreso de Administración Pública, organizado por la Asociación Argentina de Estudios de Administración Pública, tengo la responsabilidad y el honor de coordinar este panel. Cuando fundamos la asociación, en su momento designamos tanto a Jorge Remes Lenikov, a Ricardo Gutiérrez y a Marcos Macón como socios honorarios de la asociación en el año 2000, y esto sigue vigente hasta el día de la fecha. Este panel es sobre gestión macroeconómica, política fiscal y el rol de la Oficina de Presupuesto del Congreso de la Nación. Presento rápidamente a los miembros del panel. Jorge Remes Lenikov es economista, fue ministro de Economía de la provincia de Buenos Aires, diputado nacional, presidente del Grupo Vapro, fue el ministro de Economía que sacó al país del incendio en la crisis del año 2001-2002, fue representante argentino ante la Comunidad Europea y actualmente es profesor de la Universidad de San Martín. Ricardo Gutiérrez fue secretario de Hacienda de la Nación, fue también presidente del Banco de la Provincia de Buenos Aires y es ampliamente reconocido no solo por ser el autor intelectual de la Ley de Administración Financiera, sino por haber desarrollado un modelo para toda América Latina sobre sistema integrado de cuentas que permite la generación de la información contable a partir de la ejecución presupuestaria. Y Marcos Macón, probablemente el experto más importante en presupuesto de toda América Latina, desde su trabajo con Carlos Matus en la década del 70, subsecretario de Presupuesto de la Nación, secretario de Modernización del Estado, y actualmente, por consenso de todos los bloques del Congreso de la Nación, es el presidente o director de la Oficina de Presupuesto del Congreso de la Nación, asistiendo tanto al Senado como a la Cámara de Diputados de la Nación. El panel tiene un sentido colectivo y, por lo tanto, no me queda más que darle la palabra a Jorge Remes en este momento. Gracias, Guillermo, por la presentación y muchas gracias a la asociación por la invitación. Yo voy a hablar del rol del Estado en sus tres dimensiones, la que tiene que ver con la distribución del ingreso, con la macroeconomía y con la productividad y la competitividad de la economía, que son un poco las bases centrales en las cuales todos los países en el mundo se mueven. Veamos el primer punto. Cuando el gasto público está bien direccionado, bien administrado y los impuestos son razonables y progresivos y hay regulaciones para evitar los monopolios y defender a los consumidores, el Estado mejora el bienestar de la población y también la distribución del ingreso. ¿Qué es lo que pasó en Argentina en este siglo? El gasto público se expandió aceleradamente, 60% en relación a la década de los 90, y sin embargo, a pesar de ese fuertísimo aumento, los servicios prestados no han mejorado y la pobreza, a pesar de los subsidios, no se ha reducido, al contrario, ha aumentado. Entonces, la primera pregunta es ¿por qué? Y realmente cuando uno analiza, se da cuenta que se expandió la planta de personal un 70%, que no todos eran profesionales, técnicos o gente adecuada para ocupar esas posiciones. Se duplicó la cantidad de jubilados que no habían hecho aportes y se dio subsidios a las empresas de energía y transporte y no a los usuarios que lo necesitaban. Esto corresponde a las tres jurisdicciones, nación, provincia y municipios. Yo entiendo y comparto plenamente que el Estado tiene que estar presente, pero la presencia no se mide por la cantidad gastada, sino por los servicios y funciones prestados. No hay que confundir un necesario Estado presente con su tamaño y que se diga cuanto más grande, más presente, porque esta no fue la realidad.
El Estado no puede ser una fuente de empleo. El Estado tiene que incorporar solamente los necesarios y los que están calificados para las funciones que prestan. Caso contrario, se pierde un instrumento de política. No podemos prestar buena educación, buena salud, hacer caminos. Se necesita formación y profesionalismo en el Estado. Hay un estudio del BID que dice que la Argentina tiene el Estado más ineficiente de América Latina. Eso cuesta 7,2% del Producto Bruto Interno. Y esto es negativo por dos lados. Por un lado, hace que muchas familias tengan que pagar servicios privados de educación, de salud, incluso de seguridad. Y por el otro, hubo que aumentar 25% los impuestos para financiar esa ineficiencia. Algunos dicen que el Estado no debe medir los costos, que sus funciones son vitales para la sociedad y eso no tiene costo. Es una gran mentira, porque si no hay transparencia en la información, uno no tiene buena información, el desorden genera que ganen los deshonestos y las malas políticas. ¿Por qué uno no puede saber cuántos empleados hay en cada municipio, en cada provincia, en la nación? ¿Qué es lo que hacen? ¿Para qué están? ¿Cuáles son los costos, los beneficios de cada acción que toma el Estado? El Estado sí tiene que medir lo que gasta, cómo lo gasta y para qué lo gasta. Con la presión tributaria pasó algo parecido. Aumentó 60% la presión en lo que va de este siglo en relación a la década del 90. Tenemos una presión tributaria de las más altas del mundo, con el agravante de que acá también tenemos el impuesto inflacionario y para los que están en blanco la presión tributaria es el 50% o más. Entonces, cuando uno tiene una altísima presión y un gasto que no está bien direccionado y que les llega a todos y de buena calidad, aumenta la evasión y tenemos una evasión enorme, 35% o más. Y no se puede alentar así el ahorro, la inversión y mejorar la distribución, que sean los impuestos más equitativos. Hoy día, nuestro sistema tributario castiga los factores de producción. Hay impuesto al ahorro, al trabajo, a la bancarización, a todas las exportaciones, y no es progresivo. Los pobres no pagan menos que los sectores medios o los sectores altos. Entonces, este es un tema también central. Y el otro tema central es el federalismo, que tiene que ver con todo esto. El federalismo, si funciona bien, permite equilibrar las regiones en el país y que todos los habitantes del país tengan las mismas oportunidades, los mismos servicios y paguen los mismos impuestos. Pero nuestro régimen de coparticipación tiene muchos problemas. En primer lugar, no se cumple con lo que dice la Constitución, que en el año 96 se tendría que haber reformado. No hay correspondencia entre lo que se gasta y lo que se recauda. Las reglas cambian permanentemente, cambiaron 30 veces desde el año 94. La distribución entre provincias no tiene ninguna lógica, no se puede explicar por ningún mecanismo. Y esto afecta obviamente a la provincia de Buenos Aires, que tiene el 37% de la población, 37% de pobres, 37% del PBI, y recibe el 21-22%. Entonces, se ha dado todo un sistema pensando que de esa manera se iba a equilibrar las regiones. Y no es cierto, tenemos los mismos problemas que hace 50 años. Y nunca se presentó una política de distribución, de coparticipación conjuntamente con una política de apoyo a las distintas regiones a través de infraestructura o a través del empleo productivo en el sector privado. Entonces, ese es un núcleo donde evidentemente estamos fallando. El otro núcleo objetivo central de la política del Estado es ayudar a ordenar la macroeconomía. Una macro ordenada es una condición necesaria, aunque no suficiente, para poder crecer. No hay ningún país en el mundo que crezca y que pueda crecer con la inflación que nosotros tenemos y con los desórdenes de desequilibrios que tenemos en la macroeconomía. Y en ese sentido, el déficit fiscal o el equilibrio fiscal es una condición fundamental. En estos 36 años de democracia, solamente en 3-4 años tuvimos equilibrio o leve superávit. El resto, déficit. ¿Y qué pasa cuando hay déficit?
Y pasa que o aumentamos la emisión monetaria, que generamos más inflación, o evita disminuirla, o bien nos endeudamos, pateando el problema para afuera. Cada década tenemos una renegociación de la deuda. En el 84, en el 93, en el 2005, en el 2020. Es todo un récord. Y obviamente, en el fondo, uno dice, bueno, claro, ningún gobierno quiere hacer ningún esfuerzo y lo patean para adelante, pero el país pierde. Porque cuando se toman malas decisiones en el circuito gasto-ingreso estatal, como la economía es un sistema de vasos comunicantes, esto trae problemas en toda la economía. A ver, el déficit fiscal es un desahorro, cuando la economía necesita aumentar el ahorro y así financiar el aumento de la inversión y poder crecer. El aumento de la deuda pública reduce el crédito interno para las familias, para las empresas, y también aumenta el costo porque absorbe recursos. El aumento de los impuestos y de fácil recaudación, en la mayoría de los casos, no ayudan a la producción ni al bienestar de la población. Y después, cuando viene la crisis, se ajusta el gasto. ¿Y cómo se lo ajusta? ¿Y cómo se puede? De manera que va en contra de los intereses del Estado y de la gente, que es que achatar la pirámide salarial y recortar la inversión, que es evidentemente muy, pero muy contraproducente. Entonces, el Estado tampoco ha cumplido un rol en estos 36 años como para ayudar a ordenar la macro. Todo esto lo digo como proceso, porque ha habido periodos en que tuvimos estabilidad, tuvimos crecimiento, pero siempre fue después de una crisis. 91-98 crecimos después de la crisis de la hiper, y 2002-2010 crecimos después de la hiperrecesión del 2001. Pero bueno, eso obviamente no puede ser. El país tiene que crecer de una manera constante, porque si no siempre crecemos un año, caemos el otro, crecemos dos, perdemos otro. Y el último punto que quiero hacer referencia es la competitividad y la productividad. ¿Qué es la competitividad? La competitividad es central para poder, porque eso es lo que permite exportar. ¿Y para qué uno exporta? Y exporta para poder importar lo necesario y evitar las constantes crisis, las periódicas crisis de balance de pagos que hemos tenido, que generan una caída del PBI. O sea, la competitividad es fundamental. Y la productividad también es fundamental, porque es el único mecanismo que hay para poder aumentar los salarios. Entonces, si no podemos aumentar las exportaciones porque no tenemos competitividad, si no podemos aumentar los salarios porque no tenemos productividad, la inversión no va a aumentar. Entonces, eso lleva a un círculo perverso que hace que la Argentina tenga un muy bajo crecimiento tendencial. Y el Estado es fundamental para ayudar a tener competitividad y productividad. Pero para eso el Estado tiene que tener una organización y una cantidad de personal adecuado y profesionalizado que permitan dar buena educación, buena salud, tener una justicia independiente, subsidios personales a los sectores más pobres, pero con alguna contraprestación, inversiones en infraestructura, regulaciones para evitar, como dije, los monopolios y defender a los consumidores, y también profesionales para pensar estratégicamente hacia dónde debe ir el país y ayudar a generar una discusión. Y finalmente el Estado tiene que bregar por una legislación que haga más eficiente y facilite la organización de la economía, que son las cosas centrales. Entonces, como concepto general, yo creo que los tres temas que el Estado debe proveer, estamos en falta. El Estado no puede ser un estorbo. El Estado tiene que agregar valor y convertirse en uno de los factores del crecimiento y de la mejora del bienestar y de la distribución del ingreso y de la reducción de la pobreza. Pero para eso se tiene que transformar. Y como es una tarea microeconómica, se requiere mucho tiempo. Por eso insisto que en todas las charlas que doy sobre temas de economía argentina, como requiere varios mandatos presidenciales, hay que hacer un acuerdo político entre los principales partidos o los que tienen posibilidad de acceder al poder.
porque la reforma exige acuerdo, pero también la incorporación de profesionales, de técnicos que saben el métier, como son los que participan en este seminario, en este congreso. Y con esto termino, pero antes quiero felicitar a la Asociación Argentina de Estudios de Administración Pública, porque precisamente es un escenario donde se van a discutir estas cosas y siempre hay buenas propuestas, y yo espero que se logre, que se pueda, que los dirigentes políticos puedan tomar conciencia y hagan un buen uso de los profesionales en esta materia, que los hay, y muy buenos como Ricardo Gutiérrez y Marco Macón, que me van a suceder en esta breve charla. Así que muchísimas gracias. Gracias, Jorge. Desmuteate, Ricardo. Bueno, buenas tardes y agradecidos a todos por la invitación a participar en este seminario. Vamos a hacer un seguimiento de lo que planteó Jorge. En primer término, vamos a mi primera lámina, que se refiere a la política macroeconómica y la gestión fiscal. La verdad que la macroeconomía, como estaba hablando recién Jorge, tiene cuatro grandes componentes: el tema fiscal, el tema monetario, el tema externo y la economía real. Cada uno de estos temas puede ser visto desde el punto de vista político, desde el punto de vista de la gestión o administración, o desde el punto de vista del control. Ahora, si nosotros vemos la economía argentina, si acá hay un tema descompuesto y que impactó en todo lo demás, es el tema fiscal. Objetivamente, el tema fiscal ha sido la madre de las descomposturas de todo el resto de los sistemas desde mi punto de vista, ¿no? Creo que el tema fiscal, nosotros acá no vamos a tratar el tema de política fiscal, no vamos a tratar el tema de control, pero sí nos vamos a detener un rato en el tema control. También decían recién, pasamos a la otra lámina, también hablábamos recién del tema de la improductividad. La improductividad asombra al punto de los... Cuando hablamos de 7 puntos del producto, pero 7 puntos del producto son alrededor de 30.000 millones de dólares. Quiere decir que la Argentina anualmente está tirando 30.000 millones a la basura por año por la improductividad del sector público. Es más, esta improductividad lleva también a que el ciudadano común prefiera que, en vez de recibir bienes públicos de parte del Estado, prefiera recibir las transferencias en efectivo. Esto lo estamos viendo día a día. La gente, ante la desconfianza de la calidad de la gestión pública, prefiere el dinero en efectivo. Esto es caso un poco único en todo el país. Esto nos lleva a tener que estudiar la administración pública. ¿Cómo vemos la administración pública? La administración pública, para mí, desde mi punto de vista simplista y sistémica, tiene el rol de transformar los insumos en productos. Este insumo en producto es, ¿cuáles son los insumos? Bueno, los típicos de cualquier organización: los humanos, los materiales, los financieros, los tecnológicos, y los transforma en productos y resultados que recibe la comunidad. Acá en la lámina estamos usando la terminología propia del sistema de cuentas nacionales. Es decir, las empresas, las familias, pagan sus impuestos, aportan sus recursos y reciben bienes y servicios. Ahora, esto es de un impacto significativo. Cuando nosotros decimos la gestión pública consolidada, cuando hablamos de la gestión pública consolidada en nación, provincia y municipios, ¿cuánto representa? Y estamos hablando de casi 150.000 millones de dólares, o por lo menos hablemos de 135.000 millones de dólares. Pero 135.000 millones de dólares por año que no tenemos claro cómo ni para qué se usan. Entonces, este es el drama argentino, el principal drama argentino, lo diría. Esto es lo que nos llevaba recién a lo que se estaba planteando, de una presión fiscal enorme, de recursos humanos de entre 3 millones y medio o 4 millones,
porque no hay cifras ciertas, consolidadas de nación, provincia y municipio, pero estamos entre presión fiscal, recursos humanos, recursos materiales para producir productos y resultados que llegan de vuelta a la comunidad, pero como la comunidad no confía en ellos, recurre a servicios propios del sector privado. Por ejemplo, la educación privada, la salud privada, la seguridad privada. Y esto también es gasto público y en definitiva es presión tributaria, porque la mala calidad de lo que se está pagando en impuestos de aquellos que pagan los lleva a tener que pagar un nuevo impuesto adicional que no lo recibe el Estado, pero que es por servicios que le debió haber prestado el Estado que realmente no se han hecho conforme a ello. Este es el drama argentino fundamental desde mi punto de vista. Es un drama típico de la gestión pública. Pasamos, Guillermo, a la otra. Ahora, recién Jorge hablaba también de los roles del Estado. Yo no voy a hablar de los roles del Estado, remito a las lecturas de Prat Català, el profesor catalán que mucho he aprendido de él a sistematizar estos roles que deberían ser políticas públicas, porque si no definimos cuáles son las responsabilidades del Estado, no vamos a poder repartir quién hace esa gestión del Estado. Ahora, de acuerdo a nuestro sistema institucional, los servicios los presta o el Estado Nacional, los estados provinciales o los municipios o las regiones que están previstas en la Constitución. Esto no está distribuido a ningún lado. Pasamos a la otra lámina. Esto en la Constitución Nacional es muy clara y está muy bien hecha en esta parte. Dice que la coparticipación se efectuará en relación directa a la competencia, servicios y funciones. Esto no fue hecho nunca. Acá se discutió la distribución de recursos y se sigue discutiendo. Esto lo vemos hoy. Hoy es un tema de actualidad se sigue discutiendo este tema. Y no se discute qué es la responsabilidad política de cada uno, de cada nivel institucional. Yo acá tengo un parecer. Creo que esto también es porque les conviene a los políticos, porque de esta forma nadie es responsable de nada. ¿Cuáles son las responsabilidades? La factura que le tengo que pasar al gobernador. Termina todo recargándose en el gobierno nacional. O sea, propiamente, hoy en día las provincias no tienen responsabilidades institucionales fijadas legalmente o constitucionalmente. El día que se discuta coparticipación, los más jóvenes recuerden esto. Es el primer tema a discutir. ¿Cuánto voy a recibir? Si no, estamos poniendo el carro delante del caballo. Y esto no tiene solución. Esto nos lleva... Hay muchas cosas que arreglar, que surgen del reparto de responsabilidades institucionales. ¿Cuál es el sistema impositivo en la Argentina? Hoy recargado por todos los lados, impuestos que se duplican, nación, provincia, municipios. La seguridad interior, la vemos todos los días en los periódicos, que la gendarmería para acá, que para allá. ¿Cuáles son los roles de las policías provinciales? ¿Cuáles de la gendarmería, la prefectura? Los hospitales municipales, provinciales, minoridad, agua potable, vivienda. ¿Quién responde por cada uno de estos temas? En nuestro país no se sabe. Y lo mismo pasamos a la otra lámina, casos críticos a nivel nacional, que son los que vemos, los que conocemos nosotros, por lo menos los que estamos participando en este tema. Por ejemplo, se creó la jefatura de gabinete en la Constitución Nacional. Esto está tan mal definido en la Constitución Nacional que a los jefes de gabinete se le ocurre nada menos que duplicar la administración pública. Quieren tener un propio Ministerio de Hacienda paralelo al Ministerio de Hacienda, un Ministerio de Planificación paralelo al de Planificación. Si esto sigue así, no tiene arreglo. Todo esto que planteaba Jorge no se puede solucionar si no se definen estos temas. Lo mismo, ¿puede funcionar un país sin planificación y sin proyectos? No hay hace 20 años ni planificación ni proyectos. No sabemos a dónde vamos, no sabemos qué queremos, no tenemos un programa mínimo, no hay plan estratégico a largo plazo. Todo esto son políticas institucionales que hay que acordar. Ahí refiero una cantidad de cosas más que las pueden ver, las pueden tener, que creo que necesitan arreglos.
no hay un sistema de contrataciones públicas transparente y eficiente, y todo lo demás. Pero bueno, son temas a arreglar, de responsabilidad institucional y de responsabilidades administrativas. Por último, esta situación fiscal argentina es inviable e insostenible. Insostenible para la propia gestión fiscal e insostenible porque va a arruinar cualquier programa macroeconómico que se quiera hacer en el futuro. Ahora, ¿el problema está en la presión fiscal? No, está en la mala distribución. ¿El problema está en la cantidad de empleados públicos? Podemos decir que no. ¿El problema está en los recursos materiales? No. Pero sí está en lo que produce la gestión pública. La presión fiscal en 40% de los países nórdicos puede ser aceptable, pero porque el Estado le devuelve bienes y servicios de calidad. Acá no es aceptable porque lo que nos devuelve no es de calidad, tiene un costo desmesurado, no es de calidad, no es aceptable. La gente no confía en la calidad de lo que produce el Estado. Y de ahí vuelvo a lo de las transferencias directas. Prefiere la plata en mano, una transferencia directa a mi cuenta, a la cuenta de ahorro, y no que me dé comida ni que me dé servicios hospitalarios. O sea, este tema, que para nosotros es pan de todos los días, hasta el día de la fecha, es absolutamente ajeno a los programas de gobierno y a la discusión de políticas públicas. Yo creo que si no se incorpora de inmediato esta discusión de roles del Estado, costo de cumplimiento de esos roles, quién los va a cumplir, cuánto cuestan y quién lo va a recibir, esta situación macroeconómica que hoy nos aterra y nos perjudica, no va a tener salida. Nada más. Todo tuya la palabra, Marcos. Desmuteate. Muy bien. Bueno, muy bien. En primer lugar, quiero agradecer a la Asociación Argentina de Administración Pública esta invitación que me ha hecho a participar en el seminario y además agradecerle en particular a Guillermo Schweingen esta oportunidad que me da de participar en un panel con dos grandes y antiguos amigos, expertos internacionales y nacionales en materia de políticas públicas, que nos dieron una visión muy realista de la realidad. Y yo voy a tratar en mi exposición de mostrar una luz al final del túnel, que no sé si va a servir para estrellarnos o va a servir para salir del túnel. El tema que voy a desarrollar es la creación de una nueva institución que sea en Argentina, que es la Oficina de Presupuesto del Congreso Nacional. Como ustedes saben, dentro de lo que es el funcionamiento del Estado y de la división de poderes, hay una relación estrecha, muy estrecha y permanente entre los poderes ejecutivos y poderes legislativos. El poder legislativo, como representante de una visión integral de las aspiraciones de la sociedad, tiene que analizar y darle carácter legal a muchas de las decisiones o acciones o políticas económicas que tiene que desarrollar el poder ejecutivo. Y hay una profunda asimetría de informaciones entre el poder legislativo y el poder ejecutivo, que hace que el poder ejecutivo, cuando tiene que analizar una política económica expresada en un instrumento legal, carezca de información adecuada. Eso es un tema que viene no en Argentina, sino a nivel internacional. Y esto ha llevado a crear en muchos países oficinas de presupuesto en los congresos. El primer antecedente es hace 50 años. Hace 50 años, una crisis que se produjo entre el poder ejecutivo norteamericano, presidido por Nixon, y el Congreso, llevó a la necesidad de crear una oficina técnica que apoyara a los legisladores con elementos técnicos sólidos y verificables metodológicamente, los llevó a crear una oficina de presupuesto. Y, lógicamente, fortalecer el rol del Congreso puede generar, y ha generado en muchos países, conflictos con el Ejecutivo, porque ya esa simetría de información se reduce un poco. En el caso de Estados Unidos, a los 4 años de creada la oficina, hubo el primer conflicto del gobierno de Reagan con el Congreso, que la oficina de presupuesto planteó algo que al Poder Ejecutivo
no le satisfizo y planteó cerrar la oficina. Y el presidente del Congreso, del mismo partido de Ronald Reagan, republicano, dijo, no, la oficina no se toca, nosotros necesitamos tener una institución técnica sólida que nos permita poder analizar las propuestas del Ejecutivo. Esa fue la primera experiencia. Después se ha ido desarrollando en la Unión Europea. Prácticamente todos los países de la Unión Europea han creado oficinas de presupuesto, lógicamente con características diferentes porque se trata de sistemas parlamentarios, ¿no? La mayoría de los países, no sistemas presidencialistas, pero prácticamente podemos decir que en este momento todos los países de Europa cuentan con oficinas de presupuesto. A partir de los años 80, 90. Ya en los años 2000, esta corriente llega a América Latina y se crean oficinas de presupuesto en México, en Brasil, y en el año 2016 se aprueba por el Congreso Nacional una muy vieja aspiración de legisladores. Hace más de 25 años, dos legisladores que pertenecientes a partidos diferentes, Lamberto del Partido Peronista y Baglini del Partido Radical, plantearon el primer proyecto de creación de una oficina de presupuesto. Tuvieron que pasar 25 años y en 2016 se aprobó la creación de la oficina de presupuesto con una característica muy particular, amplio apoyo de las dos cámaras. En el caso del Senado fue aprobado por unanimidad y en el caso de diputados por una mayoría muy importante. Es decir, esa oficina que surgió con fuerte apoyo político. Y a título de anécdota, a los pocos meses de crearse la oficina, y ya entrado en funciones, en realidad la oficina comenzó a funcionar en febrero del 2018. Durante el 2017, el Congreso dedicó a hacer el proceso de selección de sus máximas autoridades. Después voy a explicar qué significa el proceso de selección. Pero en el intertanto se hizo una reunión organizada por el BID de análisis de oficinas de presupuesto, de funcionamiento de oficinas de presupuesto. Y el representante del BID, muy optimistamente nos dijo, señores, ustedes tienen un 70% de probabilidad de fracaso y un 30% de probabilidades de éxito. ¿Por qué? Porque están una oficina eminentemente técnica en un ámbito totalmente político, de controversia política permanente. Efectivamente. Bueno, todavía estamos en el 30%. Pasaron de febrero del 2018 a la fecha, llevamos 2 años y medio, la oficina todavía sigue funcionando. Esta ley, esta oficina tiene características muy particulares que hacen que no se la entienda. Entonces, cuando yo expongo la oficina, primero expongo qué no es la oficina. La oficina no es un cuerpo político, no es una comisión mixta bilateral permanente, bicameral, perdón, no bilateral, bicameral, integrada por diputados y senadores, como existen para tratar temas particulares, como por ejemplo Comisión de Deuda Pública, la Comisión Mixta Revisora de Cuentas, etc. ¿Sí? Comisión mixta para tratar temas puntuales, no. No es un órgano político, no es un órgano de control. Nuestra responsabilidad no es controlar la gestión pública. Para eso existe la Auditoría General de la Nación en el ámbito del Poder Legislativo y la Sindicatura General de la Nación en el ámbito del Poder Ejecutivo. No es una oficina administrativa del presupuesto del Congreso. Al principio, algunos legisladores me vinieron a pedir si le podía aumentar el presupuesto de su gestión. No somos una oficina administrativa del presupuesto del Congreso. Y por último, no duplicamos las funciones de las distintas dependencias del Ministerio de Hacienda. No tenemos las mismas funciones ni las mismas responsabilidades. Sí tratamos temas similares. ¿Qué son los temas similares? Es que la responsabilidad de esta oficina, a pesar de que se llama Oficina de Presupuesto, es una oficina de apoyo técnico en materia de política fiscal y presupuestaria. Es decir, una oficina que se encarga no solamente del tema del presupuesto, sino de política tributaria, política de endeudamiento y también algo que es absolutamente original, no se repite en otra oficina, que esa oficina tiene como objeto analizar el impacto en el cumplimiento de las políticas originadas por la gestión presupuestaria. Un poco interpretar y analizar qué pasa con la política fiscal
en términos de mejorar la calidad de vida de la población. Algo de los temas que tocaron tanto Jorge como Ricardo. El funcionamiento de la oficina se rige por 3 principios básicos, de difícil cumplimiento, pero 3 principios básicos. Imparcialidad política. Cada uno de los funcionarios de la oficina tendrá su visión política, su adherencia a determinadas corrientes políticas, pero desde el punto de vista de la oficina hay un código de pautas de conducta que establece que en la función que estamos desempeñando, nuestra función tiene que ser totalmente imparcial. En segundo lugar, rigor técnico y metodológico. La fortaleza de nuestra oficina es no que estén conformes o no con nuestros planteos, pero que sí seamos respetados desde el punto de vista de la rigurosidad técnica y metodológica de nuestro trabajo. Todos nuestros informes tienen un anexo que incluye la metodología de trabajo desarrollada. Podrá o no compartirse por parte de nuestros informes por algunos sectores del Congreso, pero lo que está claro es que lo que tiene que basarse nuestro trabajo es en la rigurosidad técnica y metodológica. Y el tercer principio, la transparencia. Por propia definición de la ley, todos nuestros informes que tenemos que hacer, ya sea solicitud de Congreso o que hacen a nuestra responsabilidad, tienen que ser publicados en nuestra página web. Es decir, son conocidos simultáneamente por los legisladores y por la comunidad. Tenemos una ley, y esto es algo que es interesante para este Congreso, que tiene características muy particulares. Es una ley excesivamente reglamentaria. Es una ley que establece la estructura. Normalmente no existen leyes que establecen estructuras de organizaciones. En este caso, el Congreso, y creo que sabiamente, para evitar que se transforme también en un ente donde proliferan personas y actividades que no responden a veces a la demanda de la sociedad, ha establecido que es una oficina que tiene que tener un director general, 4 direcciones y un máximo de 20 analistas. Todos el personal, desde el director general hasta los analistas, seleccionados por concurso de oposición y antecedentes. Y el apoyo administrativo tiene que ser suministrado por ambas cámaras del Congreso. Es decir, tiene que ser una organización pequeña, altamente tecnificada y evidentemente que ha llamado la atención. Cuando hemos presentado en eventos internacionales esta oficina, llamó la atención el excesivo reglamentarismo de esta ley. No existen en ningún país oficinas de presupuesto creadas donde en el marco legal que la rige se establezca cómo se organiza. Bueno, yo creo que ha servido para que en el Congreso se considere que esta oficina tiene que tener poco personal, altamente especializado, pero dedicado a temas técnicos. Quiero decir, por otro lado, que nosotros procesamos información, básicamente del Poder Ejecutivo. Nosotros no producimos información porque no estamos en la gestión fiscal. Procesamos información. Y es por eso que en la ley, algo también que es original, establece la obligatoriedad del Ejecutivo de suministrar el sistema de administración financiera, el CIDIF, el sistema de gestión de la deuda pública, el SIGADE, y además dar la obligación al Poder Ejecutivo, a través de la Jefatura de Gabinete, de brindar toda la información que se requiera para poder producir nuestros informes y apoyar a los legisladores. Eso se ha cumplido, tenemos acceso directo al CIDIF, tenemos acceso directo al SIGADE, también tenemos acceso al banco de proyectos, al sistema de presupuesto del sector empresarial, y por lo tanto trabajamos y procesamos información. No somos generadores de información propia porque nosotros no estamos en la gestión fiscal, pero sí responsabilidad de procesar la información. ¿Cuáles son las principales responsabilidades que tenemos? Bueno, en este momento tenemos el trabajo más central del año, que es el análisis del proyecto de ley de presupuesto que fue elevado el 15 de septiembre por el Poder Ejecutivo al Congreso del presupuesto 2021. Esa es una de las funciones, hacer un análisis del contenido de ese presupuesto en forma sencilla, clara,
con todas sus características y contenidos, y que solo lo sometemos a consideración de la Cámara de Diputados. Lo hemos, en los dos presupuestos anteriores, hemos participado informando del presupuesto, pero no es solamente el tema presupuestario, también hacemos un seguimiento sistemático de la ejecución presupuestaria, hacemos análisis de las políticas tributarias, hacemos análisis de las políticas de endeudamiento y, como les decía, también hacemos análisis a través de estudio de base sobre qué impacto tienen las políticas públicas, en las políticas públicas, la gestión presupuestaria. Pero hay un tema también que es interesante y que no es novedoso desde el punto de vista legal, pero es novedoso desde el punto de vista de su instrumentación. Lo que comúnmente se considera costeo de proyectos de ley, o sea, el impacto financiero de los proyectos de ley. La ley 2456 establece que todo proyecto, todo incremento de gasto tiene que contar con su fuente de financiamiento. El reglamento de funcionamiento del Senado dice que no puede haber ningún proyecto de ley producido en el Senado que no defina el financiamiento. Pero hubo una costumbre histórica, tradicional del Congreso, que al final de todos los proyectos de ley hay un artículo que le dice: encomiendas al jefe de gabinete efectuar las reestructuraciones necesarias para atender lo que demanda este proyecto. Es decir, se establece un proyecto de ley, se aprueba una ley, pero no se sabe cuánto cuesta la ley. Bueno, por la ley 27343 que nos rige establece que a pedido de las comisiones de presupuesto de ambas cámaras, que son nuestra relación con el Congreso son a través de las comisiones de presupuesto de ambas cámaras, podemos recibir informes sobre costeo de proyectos de ley, y esos informes, solicitados por ellos, tienen que ser presentados a las comisiones. Hemos recibido varios costeos de proyectos de ley, y ya se está produciendo, en esa lucecita que decía al principio que estamos vislumbrando, un cambio en la actitud de los legisladores, que están pidiendo que cuando elaboran un proyecto de ley, saber que le digamos cuánto cuesta. En realidad, nosotros deberíamos verificar costeo que dicen los legisladores, pero en la práctica estamos trabajando en este tema. Entonces, esto es también una importante acción que estamos desarrollando para darle viabilidad financiera a los proyectos de leyes que se producen. Ahora, para finalizar, ¿cuáles son los desafíos que tenemos nosotros? En una oportunidad, en una primera presentaciones que hicimos en la Cámara de Diputados, le dijeron: ¿cuál es el criterio de éxito que tienen ustedes? Aparte de sobrevivir, es cuatro criterios de éxito. Contribuir a reducir la simetría de informaciones entre el Poder Ejecutivo y el Poder Legislativo. No para que el Poder Legislativo reemplace al Ejecutivo, obviamente, se trata de otro poder, pero que el Poder Legislativo tenga los suficientes niveles de información para poder analizar los proyectos elaborados por el propio legislativo o que vengan del Ejecutivo. Por lo tanto, ser una referencia útil a los legisladores en los procesos de definición y seguimiento de las políticas fiscales. Es decir, que el legislador toma la decisión, como le he dicho en varias oportunidades a legisladores: no nos pidan opiniones a nosotros. Nosotros describimos la realidad, damos elementos de juicio, planteamos opciones, las decisiones son las decisiones políticas que se tienen que tomar. Y por último, convertirnos en una institución responsable y confiable ante los ciudadanos, ante la ciudadanía, de que estamos contribuyendo a fortalecer uno de los poderes esenciales del Estado, que es el poder legislativo. Por lo tanto, para terminar, quiero decir que esta oficina tiene un gran desafío. ¿Vamos a tener crisis? Vamos a tener crisis. ¿Vamos a ser cuestionados? Vamos a ser cuestionados. Obviamente. A veces, me acuerdo que nuestra primera pedido de trabajo fue a los 3 meses de iniciar nuestras actividades, sobre un proyecto de la oposición, y siempre cuento esa anécdota, logramos unanimidad. ¿Hola? ¿Se cortó?
Hola. Hola. No, Marcos, se te escucha. Ah, se desapareció todo. Bueno, les decía que logramos unanimidad en el sentido de que todos estuvieron en contra de nosotros. El proyecto presentado por la oposición consideró que el costeo nuestro era muy alto. Y muy bajo, perdón, muy bajo. Y el oficialismo que era muy alto. Pero no hubo ningún cuestionamiento a lo que era la metodología desarrollada para hacer el trabajo. Eso fue el primer desafío que tuvimos. Es decir, concretamente, la creación de la oficina por el Poder Legislativo ha sido un paso que creo que es importante, todavía no, pero creo que puede ser un paso importante en mejoramiento de la institucionalidad del país y en el mejoramiento de las relaciones entre los poderes ejecutivo y legislativo. Ese es el gran desafío que se tiene. Evidentemente, vamos a tener problemas, pero justamente creo que estas situaciones que plantearon con mucha rigurosidad y mucha sinceridad, tanto Ricardo como Jorge, situaciones económicas, creo que el fortalecimiento de la institucionalidad administrativa del sector público puede contribuir a disminuir esta problemática. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias a los tres. En nombre de la Asociación Argentina de Estudios de Administración Pública, los invitamos a los participantes del Congreso a las sesiones simultáneas en el mes de octubre. Les agradezco a Jorge Remes, a Ricardo Gutiérrez y a Marcos Macón, y quiero destacar no solamente que estamos ante la presencia de tres de los más grandes expertos argentinos en su propia especialidad, quiero destacar otra cosa, no son solo grandes administradores públicos, sino que todos han tenido siempre un gran compromiso político a lo largo de sus vidas. Eso no lo han dicho hoy, pero yo quiero destacarlo. Así que muchas gracias a todos y muchas gracias al Congreso por esta grabación. Muchas gracias.